Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la penúltima conferencia de nuestro ciclo de otoño de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de la Delegación de Madrid. Entramos en la octava Sombra del Mito de la mano del profesor Carlos Sánchez Pérez, que es quien me acompaña hoy aquí. Carlos es en la actualidad profesor ayudante doctor en el Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos se doctoró en esta institución en el año 2019, hace hoy justamente 5 años y 6 días, con una tesis titulada Hermes Trismegisto, de la mítica a la fantasía, pervivencia de los textos herméticos de la antigüedad a nuestros días. Esta tesis fue dirigida por el profesor Luis Unceta, con quien nuestro conferenciante sigue colaborando tanto a través del Grupo Marginalia Clásica como en la coordinación de los volúmenes de En los márgenes de Roma, la antigüedad romana en la cultura de masas contemporánea. Todo esto se lo cuento, hago esta breve introducción para que ya empecemos a vislumbrar un poco cuáles son los campos de actuación de la actividad académica e investigadora de Carlos. Por una parte, la recepción de la antigüedad en la cultura contemporánea. Por otra, el estudio de determinados movimientos espirituales heterodoxos de la antigüedad, especialmente el hermetismo. Y también la combinación de ambas líneas de investigación en la recepción de estos movimientos dentro de la cultura contemporánea. Me gustaría compartir algunos títulos de artículos a modo de ejemplo, publicados todos en prestigiosas revistas nacionales e internacionales, así como en obras colectivas, para conocer un poco más a qué se dedica Carlos. Por ejemplo, Esoterismo, mito y subversión en Prometea, de Alan Moore, en la revista Maltea; Diosas de la antigüedad y cultura contemporánea, la recepción de la Isis greco-romana en la sociedad teosófica y el paganismo contemporáneo, en el Journal of Gender, Feminist and Women Studies; Frankenstein o el moderno teurgo, la recepción de la magia hermética en la obra de Mary Shelley, en Studia Philologica Valentina; Quem Colam Basilea, paralelos entre Apuleyo y el hermetismo, en Emérita, revista de lingüística y filología clásica. Y he dejado para el final pues la que es mi favorita, el latín como lengua mágica en las novelas de Harry Potter, en los márgenes de Roma, la antigüedad romana en la cultura de masas contemporánea. Carlos ha coordinado también otras obras colectivas, además de la mencionada anteriormente, como Las ciudades invisibles, espacios urbanos y literatura en la antigüedad, junto a Rodrigo Verano, y también ha traducido del latín El coloquio de las dos muchachas de Luisa Sigea y una selección de las epístolas latinas de la humanista renacentista Laura Cereta. Y todo esto a pesar, como pueden ver todos ustedes, de lo joven que es Carlos. Llegados a este punto, quizá os estaréis preguntando de qué va a tratar la conferencia de hoy. Pues el profesor Carlos Sánchez Pérez nos mostrará cómo la alquimia interpretó de forma muy particular la mitología, en forma de mensajes secretos más allá de lo que el mito cuenta. Doy la palabra a Carlos, que nos llevará durante 1 hora aproximadamente, tras los pasos de Atalanta, interpretación alegórica del mito en la alquimia. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria, por tus amabilísimas palabras. Muchas gracias a la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y al Museo de San Isidro por la invitación, por la organización, por el espacio, que es maravilloso. Y bueno, yo antes de nada, una cosa que me gusta hacer a menudo cuando comienzo una charla es empezar con una cita. Una cita que voy a contextualizar proviene del libro Los límites de la interpretación, de Umberto Eco, que es un libro en el que... ¿se ha ido? Spoiler. Bueno, sí, era esto. Es un libro en el que él critica la lectura excesiva, por así decir, de los textos. Es decir, cuando queremos ver más allá de lo que hay en un texto, cuando leemos demasiado entre líneas y desligamos el significado original del texto y empezamos a ver cosas que realmente no estaban ahí y son diferentes de lo que el autor quería decir originalmente. Y es llamativo porque para ejemplificarlo pone el siguiente ejemplo que tienen aquí, que paso a leer. Les dice: ya que el objeto del arte es un secreto máximo indecible, el secreto de los secretos, ninguna expresión dice jamás lo que parece querer decir. Toda interpretación simbólica jamás será la definitiva, porque el secreto estará siempre en otro lugar. Cuando parece que se habla de sustancias comunes, oro, plata, mercurio, se está hablando de otra cosa, el oro o el mercurio de los filósofos, que no tienen nada que ver con los comunes. Pero cuando nos convencemos de que se está hablando de otra cosa, entonces es probable que se esté hablando también de sustancias comunes. Es llamativo porque Umberto Eco, como digo,
utiliza la alquimia, el habla de los alquimistas, los textos alquímicos, para hablar de esta sobreinterpretación o de esta interpretación que al final hace que los textos no digan nada. Para ello, coge el ejemplo de los alquimistas, no sin razón, porque los autores alquímicos tienen tendencia a hablar en clave, velando los verdaderos significados de lo que quieren decir. Pero además, a lo largo de toda la tradición intelectual europea, han tendido los alquimistas a leer en clave alegórica diferentes corpus textuales, como la Biblia, y sobre todo, y lo que nos va a ocupar en esta charla, lo que sigue, aquellos textos que contienen relatos de la mitología grecorromana. Así pues, en los próximos minutos, en la próxima hora, vamos a hacer un recorrido, vamos a coger algunos de los principales hitos en esta tendencia a leer alegóricamente los textos mitológicos. Para ello voy a partir de la Antigüedad, pasaré por la Edad Media y el Renacimiento, la Edad Moderna y la Ilustración y acabaré en los siglos XIX y XX, que como ven es un recorrido bastante amplio. Me voy a tener que dejar algunas cosas fuera, como comprenderán, pero vamos a ver, yo creo que algunos de los aspectos más importantes de esta lectura alegórica de la mitología. Y como vamos a ver, esta lectura de la mitología va a ir evolucionando en consonancia con la propia evolución de la disciplina alquímica. Vamos a empezar definiendo primero, antes de nada, qué es la alquimia, qué entendemos por la alquimia. Se considera la alquimia como una parte de lo que solemos llamar como ciencias ocultas, junto a la astrología y la magia, cuyo fin último es la transmutación y sublimación de los metales para conseguir la famosa piedra filosofal, que permitiría, según la fuente, según a quien consultemos, o bien convertir distintos metales, el más famoso es el plomo, en oro o plata, o conseguir la inmortalidad, según a qué fuente acudamos. A partir de ciertas lecturas de la alquimia, principalmente a partir del siglo XX, se ha visto una faceta como psicológica, como que los alquimistas realmente lo que están escondiendo son procesos psicológicos en sus obras. No es así, realmente. La alquimia tiene una faceta espiritual, ya desde la antigüedad, pero sobre todo es una disciplina técnica. Es una disciplina técnica, como vamos a ver. Y algunos estudiosos, algunos autores que han estudiado la alquimia desde el punto de vista académico, prefieren hablar de alquimias en plural, porque la alquimia de la antigüedad puede ser muy diferente de la alquimia que encontramos en el siglo XIX, entonces prefieren hablar de alquimias en plural porque son disciplinas diferentes, que se han transformado muchísimo. La alquimia en la antigüedad empieza en Egipto, en este rango de siglos tan amplio como ven aquí, entre 1550 y 1070 antes de Cristo. Su etimología la palabra alquimia viene de alquimilla en árabe, y esto a su vez, que es la misma raíz de química, tenemos estas variantes en griego, gemeía, gimeía o gemía, que a su vez vendría de un vocablo egipcio, gem, que significa tierra negra, aludiendo a Egipto. O sea, la alquimia sería la ciencia de Egipto. Originalmente parece que cualquier interpretación espiritual de la alquimia que sería muy secundaria y que era una práctica que se refería a la tintura de los metales, a hacer que los metales cambiasen de color, básicamente. Y cuando ya llegan a la época grecorromana y se mezclan con distintas corrientes de pensamiento grecorromanas, ocurre principalmente en los 5 primeros siglos de nuestra era, van a ser asimiladas por distintas corrientes platónicas de la época, especialmente el hermetismo, la sabiduría asociada a Hermes Trismegisto. Pero y también, quedándome todavía en estos primeros siglos de nuestra era, algo que es fundamental para entender esta tendencia alegorizante de la alquimia, se suele decir que los alquimistas empiezan a alegorizar a partir de la Edad Media, y esto no es del todo verdad. Es verdad que a partir de la Edad Media encontramos mucha más tendencia a la lectura alegórica de la mitología por parte de los alquimistas, pero ya empezamos a encontrarlo en la antigüedad. Y esto se debe, de nuevo, a las corrientes platónicas de esta época, que tienen también esta tendencia, y que podemos encontrar ya en un autor del platonismo medio como es Apuleyo, al principio de su Asno de Oro, que en el prólogo dice «Lector intende la etaveris», ¿no? Lector, pon atención, te alegrarás. Lo que te está diciendo Apuleyo es
esto que te voy a contar en esta novela, léelo entre líneas, porque lo que te estoy contando realmente, bueno, tiene un significado oculto, un significado velado, o que también encontramos en el neoplatónico Porfirio, en su obra La cueva de las ninfas, en la que interpreta, dice, bueno, Homero en el canto 13 de la Odisea dice que en Ítaca hay una cueva donde habitan las ninfas. Esto no es así, no hay ninguna cueva. Entonces, ¿qué quiere decir realmente Homero? Y pasa a contarnos qué es lo que realmente quiere decir Homero con esa cueva de las ninfas, ¿no? Bueno, estos son solamente dos ejemplos bastante paradigmáticos, pero lo que tenemos que entender es que la alquimia, los orígenes de la alquimia, tal como la entendemos hoy, se insertan aquí, y la tendencia alegorizante de la alquimia se inserta en este mismo contexto. Algunos autores, algunos de los más famosos, tenemos al Pseudo-Demócrito, que se mueve en torno al siglo I después de Cristo, a Comario, siglo I y II después de Cristo, a Zósimo de Panópolis, que quizás sea el más importante, que he marcado en negrita junto a Olimpiodoro, porque van a volver a aparecer, que se mueve en torno a los siglos III o IV después de Cristo, a Cleopatra, no Cleopatra la que todos conocemos y amamos, sino Cleopatra la alquimista, que es otra Cleopatra, también siglos III o IV después de Cristo, y Olimpiodoro, que ya es un poquito más posterior, que ubicamos entre los siglos IV y VI después de Cristo. Como digo, los pongo en negrita porque enseguida van a volver a aparecer. Y aquí traigo, de hecho, una cita, la primera, de Zósimo de Panópolis, que es este alquimista que tiene una obra que es un comentario, hace un comentario a todas las letras del alfabeto griego. Por desgracia no se nos ha conservado gran parte de esta obra, pero sí se nos ha conservado el comentario a la letra omega. Y es realmente una obra sobre alquimia, sobre transmutación de los metales, pero aquí vemos ya que tiene una parte espiritual y vemos ya cómo empieza a interpretar de manera alegórica diferentes, en este caso, personajes de la mitología. Dice, pues Prometeo y Epimeteo, refiriéndose a los titanes, son un mismo hombre según el lenguaje alegórico, esto es, alma y cuerpo. Prometeo es, a veces, la imagen del alma, a veces del intelecto, a veces de la carne, a causa de la desobediencia de Epimeteo. Como vemos, aquí lo que sobresale no es tanto la parte técnica de la alquimia, sino una parte más espiritual y que además que recuerda al platonismo. Olimpiodoro, que como he dicho es un poquito posterior, tiene también una obra alquímica que se llama Sobre el arte sacra, y aquí él ya, fíjense que ya habla claramente sobre la costumbre de los alquimistas de velar los significados de lo que quieren decir, ¿no? Dice, era costumbre entre los antiguos, él se refiere a los antiguos, pero para referirse a su propia obra alquímica, ocultar la verdad y todo lo que era muy obvio para los hombres, y velarlas mediante determinadas alegorías y el arte de los filósofos. Y no solo arrojaban sombras sobre estas artes honorables con una exposición oscura y opaca, sino que también reemplazaban los términos comunes con otros términos, como cuando se reemplaza lo que está ante uno con lo que no está. Como tú mismo sabes, maestros filósofos, Platón y Aristóteles, alegorizaron del mismo modo y trastocaron los términos. Es interesante esto que dice de maestro filósofo, porque a los alquimistas ya desde la antigüedad se les llama filósofos, los filósofos, y de ahí lo de la piedra filosofal. La piedra filosofal no es otra cosa que la piedra de los alquimistas, ¿vale? Pero como vemos, ya digo que ya Olimpiodoro expone esto, ¿no? Que los textos alquímicos son complicados de entender. El mismo Olimpiodoro hace gala de esta costumbre un poquito más adelante, en esta misma obra. En este caso, no tanto tirando de mitología griega, sino tirando de mitología egipcia, porque dice, de nuevo, los oráculos de Apolo concuerdan. Hablan de la tumba de Osiris. ¿Qué es la tumba de Osiris? No lo va a explicar. Es un cadáver cubierto de vendas, solo su rostro está descubierto. Y dice el oráculo, interpretando a Osiris. Osiris es la tumba herméticamente cerrada, que oculta los miembros de Osiris y solo muestra a los mortales su rostro. Al ocultar los cuerpos, la naturaleza nos asombró, pues él es el principio de toda la existencia líquida y es el origen de las esferas de fuego, pues él ata el conjunto del plomo. Si no entienden esta última parte, es normal, casi nadie lo hace. Se refiere a un proceso, ya sí se refiere a un proceso técnico, y parece que con esta última parte del conjunto del plomo se estaría refiriendo al molibdocalco, que es una aleación de cobre y plomo que se usaba bastante en los procesos alquímicos ya desde la antigüedad.
Un poquito más adelante, ya en el siglo VII después de Cristo, tenemos el ejemplo de Juan de Antioquía, el historiador Juan de Antioquía, que en su historia va a hacer uso de una imagen mitológica que después va a aparecer tanto en la misma época de Juan de Antioquía como en toda la tradición posterior, que va a ser muy rentable para los alquimistas, que es la del vellocino de oro. El vellocino de oro va a ser como la estrella del motivo mitológico para los alquimistas, porque se va a entender que realmente se refiere o bien a la piedra filosofal o a la clave para preparar la piedra filosofal y convertir el plomo u otros metales en oro. Y fíjense lo que dice aquí, dice, desde allí con Jasón llegaron a la Cólquide a través del mar del Ponto y tomaron a Medea, hija del rey Eetes, y el llamado vellocino de oro. Esto no era lo que se dice en los poemas, sino un libro escrito en cuero que enseñaba cómo fabricar oro a través de la alquimia. Pues como digo, esta interpretación va a tener muchísimo éxito, va a calar y vamos a encontrar otros muchos ejemplos del vellocino de oro en clave alquímica. En la Edad Media y el Renacimiento, ya pasamos a la Edad Media y el Renacimiento, van a aparecer muchísimos tratados alquímicos en el occidente latino y sobre todo en el mundo árabe. Además, en el mundo árabe van a aparecer tratados que después se van a traducir al latín. Y hay un concepto muy importante que empieza más en el Renacimiento, que es el de la prisca teologia, la teología antigua, que dice que realmente los antiguos tuvieron acceso a una verdad divina, una verdad revelada divina, que velaron en los textos y que por tanto sigue la lógica de que cuanto más antiguo sea un texto, mejor. Esta idea de una verdad velada en los textos se va a aplicar a muchos campos, no solamente en la alquimia, pero la alquimia va a tener también mucho tirón, va a tener un gran impacto porque, bueno, se va a hacer una lectura con esto en mente, ¿no? De la mitología, de que, claro, está velando una verdad antigua, en este caso alquímica, que los antiguos descubrieron y que nosotros tenemos que redescubrir, ¿no? En la línea de lo que es el Renacimiento. Y antes de seguir, voy a hacer una pequeña mini clase de términos de léxico alquímico que creo que son importantes conocer para lo que va a seguir a continuación. En todo proceso alquímico, esto lo vamos a encontrar en muchísimos textos, hay dos elementos principales que son el mercurio y el azufre. Lo vamos a encontrar por todas partes. Pero el problema es que vamos a encontrar que hay 2 mercurios y 2 azufres, pero sobre todo es importante esta idea de los 2 mercurios. Por un lado, vamos a encontrar que los textos se refieren al mercurio como elemento, al mercurio que conocemos nosotros, el de los termómetros, para que nos entendamos, que tiene esta notación química de Hg, que es hidrargyrum, que es la plata líquida, en lo que se refiere. Pero por otro lado, vamos a encontrar una versión del mercurio, que es lo que se conoce como el mercurio filosófico o sublimado, que esto es un poquito difícil a veces de asimilar, que se refiere a una especie de arquetipo platónico del mercurio, una especie de espíritu del mercurio que los alquimistas son capaces de sintetizar en sus procesos en el laboratorio. Y digo que este mercurio va a ser muy importante porque va a ser clave para todo el proceso de transmutación de la piedra filosofal. Y como digo, también va a haber un azufre filosófico, pero el mercurio filosófico va a ser lo más importante. Y por otro lado, es importante conocer los procesos o las partes en las que se divide la obra de la transmutación de la piedra filosofal. Son originalmente 4, pongo uno de ellos entre paréntesis porque a partir del siglo XVI va a desaparecer y se va a simplificar en 3. Consisten en la nigredo o ennegrecimiento, albedo o blanqueamiento, quitrinitas o amarillamiento y rubedo o enrojecimiento. Como digo, la quitrinitas a partir del siglo XVI va a desaparecer y se queda en 3. En primer lugar, es importante o es relevante que conozcamos estos nombres porque ya aquí empieza a verse la lectura mitológica que hacen los alquimistas. Entre la nigredo y el albedo, que son colores que va cogiendo la piedra según se va avanzando en el proceso alquímico, del negro pasa al blanco y en transición entre esas dos fases, ocurre lo que los alquimistas llaman la cauda pavonis, la cola del pavo. La cola del pavo real, que ellos lo asocian con, en primer lugar, con los 100 ojos de Argos, al que Mercurio asesinó, de nuevo el Mercurio, ahora aquí ya como hacen el juego con el dios y el elemento, y que luego pasaron a formar parte de la cola del pavo real asociado a Hera.
y se hacen alusiones a Hera en tanto que en relación con el pavo real. Y es porque entre la nigredo y la albedo se supone que la piedra toma muchísimos colores que recuerdan a la cola de un pavo real hasta que ya se pasa al blanco. Cuando se llega al albedo, se hace referencia en los textos alquímicos a la luna, por supuesto a Diana, a Artemis, que es la diosa de la luna, se relaciona con la plata o con el mercurio filosófico del que les hablaba hace un momento, y lo contrario ocurre con la rubedo, que se hace referencia al sol, a Apolo, por tanto, al oro y al azufre filosófico. Y además se dice que la piedra filosofal pasa por combinar el mercurio filosófico y el azufre filosófico en un matrimonio. Los alquimistas hablan de un matrimonio en el que tienen que desposar a Diana y Apolo. Y dice, bueno, esto no sería una relación incestuosa. Y dice, sí, lo dicen claramente, es un matrimonio incestuoso entre Diana y Apolo. Bueno, pues una vez hemos hecho esta microclase sobre léxico alquímico, podemos continuar porque, bueno, si los alquimistas van a hacer una lectura alegórica de la mitología, ¿qué fuentes van a usar para esa lectura alegórica de la mitología? Pues el autor y la obra estrella a partir de la Edad Media para leer los mitos en clave alegórica van a ser las Metamorfosis de Ovidio. No será la única, pero sí será la fuente de inspiración principal. Otras serán la obra de Virgilio, especialmente las Geórgicas y la Eneida, el comentario de Filipo Beroaldo al Asno de Oro de Apuleyo, las Argonáuticas en sus diferentes versiones, la de Apolonio de Rodas va a ser especialmente rentable, las Etiópicas de Heliodoro o la obra de Homero, de Píndaro, de Sion. Y la primera gran obra medieval que va a hacer uso de Ovidio, en clave alquímica, va a ser la primera gran obra y la que va a marcar un poco el patrón a seguir en épocas posteriores, es la que se conoce como Pretiosa Margarita Novuela, ¿no? La nueva perla de gran valor, o la valiosa perla la nueva perla valiosa, de un autor, Petrus Bonus, Pedro el Bueno, que ubicamos en el siglo XIV, es un autor que sería de Ferrara originalmente. Y vemos como en esta obra pues, se dice claramente, dice, y este es el oro oculto en Ovidio. En Ovidio hay oro oculto porque si sabemos leer lo que Ovidio quiere decir realmente, según estos autores, ¿no? Lo que realmente quiere decir Ovidio, que lo que está velando son fórmulas alquímicas, sabremos cómo fabricar la piedra filosofal, ¿no? Dice, y en resumen, esto es toda transformación, toda metamorfosis extraña e imposible, que fabulando narran esto, refiriéndose a los poetas de la antigüedad. Y de nuevo, sin duda decimos que estos sabios poetas, es decir, Virgilio y Ovidio, tomaron como materia principal y manifiesta de sus libros historias en cierto modo veraces, con las que mezclaron historias ficticias y fábulas admirables y extrañas de oír, lo que sin duda se les permite, aunque no digan la verdad, claro, porque ocultaron en sus textos la manera de fabricar la piedra filosofal, por tanto se les permite. Hay un autor, que he señalado aquí abajo, Kühlmann, que ha aislado una serie de lo que él ha llamado mitologemas, es decir, como imágenes mitológicas que destacan, que sobresalen en la Pretiosa Margarita Novuela, no solo porque tienen importancia en la propia obra, sino porque luego se van a repetir mucho en la posteridad. Por ejemplo, la gorgona como alquimista. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene la gorgona de convertirte en piedra, a lo que se está refiriendo, según los alquimistas, es a la fijación de la sustancia volátil del proceso alquímico mediante el azufre. A Proteo, de nuevo también como la fijación de lo volátil, ¿no? Pues cuando consigues atrapar a Proteo, que se transforma, no para de transformarse hasta que consigues que te responda a las preguntas que le haces. La rama dorada va a ser el resultado de la obra alquímica, el oro. Prosérpina, Perséfone, a lo que se va a referir es a los secretos del inframundo, pero en concreto a los minerales que se producen bajo tierra, que también son importantes en la obra alquímica. El carro de Faetonte se va a referir al sol, al azufre, al oro, pero también todo el recorrido del carro se puede referir a todo el proceso alquímico en sí. El laberinto de Dédalo, la complejidad del proceso, por supuesto. Medea, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, se va a referir al rejuvenecimiento. ¿Por qué? Por la petición que le hace a Esón, el padre de Jasón, de rejuvenecerlo en su edad ya avanzada. Pero como digo, esto lo vamos a volver a ver. Y Píramo y Tisbe se va a referir a fases de la obra, y esto lo traigo aquí un poco más desarrollado, porque dice, y esto es, refiriéndose a la obra alquímica, la fábula de la morera, que originalmente era blanca y se hizo negra y roja a causa de la emanación de la sangre de
de Píramo, que por su amor a Tisbe, a quien creía asesinada por unas fieras, se dio muerte con una espada junto al árbol de la mora. Claro, aquí se refiere a las fases de la obra, aunque aquí invierte un poco el orden, porque primero habla de la blanca, que es el albedo, luego la nigredo y luego la rubedo. Y aquí tenemos el ejemplo de Proteo, también de la preciosa Margarita Novela. Dice, en el tercer magisterio, volvemos al barroquismo y a los textos difíciles de entender. Dice que es el tercer paso. Y la segunda y última cocción, el fermento es dominado en el acto y convierte toda esa masa en la naturaleza activa del rojo, ¿no? La rubedo, tal como es en el azafrán, según dicen Zenón, Razi y Lilio, son alquimistas. Y ampliamente decimos. Y este es el relato de Proteo, considerado dios marino, que Virgilio describe en las Geórgicas, que si es atrapado cuando duerme, responde sobre todas las cosas presentes, pasadas y futuras. Es decir, cuando es atrapado se transforma en todo tipo de formas extrañas y admirables. Otro ejemplo, ya un poquito posterior, después de la preciosa Margarita Novela, es la Crisopoeia de Giovanni Aurelio, la fabricación del oro, sería, que es una obra, de nuevo, que habla de la mitología en clave alegórica, en clave alquímica, y que tiene además un proemio. Y lo que traigo aquí es un fragmento de este proemio, dice, ayúdame especialmente tú, Febo, Apolo, para quien la abundante tierra está llena de oro, claro, se está refiriendo a Apolo como el oro, y bajo su vasto cuerpo oculta venas llenas de la mejor mena del metal sideral. Y contigo tu hermana nutricia, Diana, apresurándose con pasos desiguales, para la que a menudo la tierra se abre grávida de plata y la superficie terrestre muestra sus brazos de un color grato de blancura etérea. Tú tampoco, Cilenio, refiriéndose a Hermes, a Mercurio, debes nunca faltar en estas empresas audaces, pues a ti te proporciona plata de su fuente pura, un riachuelo eterno que se dice vulgarmente que está viva y que proporciona sus orígenes a tantas cosas. Dice, plata viva, argentum vivum, era una manera de designar al mercurio como elemento, que es lo que luego en inglés, si conocen la palabra en inglés, quicksilver, plata rápida, que es como se denomina al mercurio, al elemento del mercurio. Tenemos otra obra que es el Auriloquio de Vincenzo Percola, que se podría traducir el título de la obra, algo así como el Coloquio Dorado, y que de nuevo aquí vemos otra, que bueno, esto es algo que no he mencionado, pero que es que las interpretaciones de lo que quiere decir la mitología en clave alquímica pueden variar de un autor a otro. Y claro, ahí ya complica más la situación, porque si uno dice una cosa, otro dice otra, pues ¿con quién nos quedamos, no? Desde Neptuno se demuestra el agua mercurial y de Medusa, que quiere decir terrestre, lo terrenal del azufre. Bueno, porque es verdad que el azufre, bueno, es verdad, según dicen los alquimistas, que el azufre fija la volatilidad del mercurio. Y dice, nace Pegaso, caballo alado, el mercurio de los filósofos, caballo por la parte del azufre y alado por las alas que tiene de lo volátil. Aquí interpreta a Pegaso en clave alquímica. Sin embargo, además les he traído aquí un resumen porque una cosa que me fascina del Auriloquio es que, según Percola, las 9 musas no son 9 musas, son 9 procesos químicos. Entonces él dice que Clio se refiere a la destilación, Erato a la solución química, Talía a la mezcla de agua debida al mercurio con el azufre, Melpómene, que Melpómene preside sobre los espíritus sublimados de los que hablábamos antes, Persícore sobre la calcinación, Polimnia se refiere a la inmortalidad que concedería el elixir, Euterpe el enrojecimiento, la rubedo, Urania la incineración y Calíope la multiplicación, porque se dice que una de las propiedades de la piedra es que es capaz de multiplicarse. Entonces, cuando uno, yo lo que he hecho aquí es recoger un resumen, pero cuando uno va al texto y lee estos 9 procesos y lee las 9 musas, dices tú, bueno, hay algunas que están un poquito cogidas por los pelos, la verdad. Yo no veo aquí la alegoría que tú quieres venderme, pero bueno, adelante con ello. Otro autor que tiene, Giovanni Braccesco, tiene una obra que se llama La exposición de Geber. Geber es una figura de autoridad dentro de la alquimia, es un alquimista árabe. Pues él dice que Hércules y Anteo se refieren a la preparación del azufre, que el carro de Faetonte ahora es el agua mercurial, antes veíamos que era el sol, el azufre, y que el fénix se refiere a la multiplicación del elixir. Entonces, toda esta multiplicidad de interpretaciones alegóricas de la alquimia, ya en torno a los siglos XVI y XVII, porque claro, estos son los alquimistas, pero había mitógrafos, estudiosos de la mitología, que cuando veían estas interpretaciones, pues decían, un momento, ¿qué hacéis? Nada menos que Francis Bacon, en su De Sapientia Veterum, decía, como borrachos, los alquimistas se apropian de las fantasías y deleites de los poetas sobre la transformación de los cuerpos para los experimentos de su horno. Claro, no todos los autores compraban esta lectura
alegórica de la alquimia, había críticas, y si Francis Bacon desarrolla un poquito esta crítica, mucho más contundente es otro autor, Natale Conti, un mitógrafo, que hablando de Braccesco, del que acabamos de ver hace un momento, dice simplemente que su lectura de la mitología es aberrante, ¿vale? Porque no le convence para nada esta interpretación alquímica de la mitología. La interpretación alquímica de la mitología no se queda simplemente en lo textual, también va a pasar a lo visual. Y ya en el siglo XVI encontramos esta obra interesantísima y preciosa, que es el Splendor Solis, el esplendor del sol, atribuida a un autor que se hace llamar Salomón Trismosín, que sabemos que es un seudónimo, y que está compuesto por una serie de grabados y una serie de parábolas. Entonces yo he traído aquí una serie de ejemplos, en este caso el grabado cuarto, que es La reina y el rey, que sabemos que se refiere al mercurio filosófico, a Diana, y al azufre filosófico, a Apolo. Y no solo es relevante lo que aparece en el grabado, en la parte principal del grabado, sino que también es relevante lo que aparece en la parte inferior, porque aunque se vea fatal, en la parte izquierda, porque ponen los nombres, ha puesto los nombres el autor, se ve que en la parte izquierda están combatiendo Aquiles y Héctor. ¿Por qué? Porque Aquiles era importante en la terminología alquímica porque se toma una versión del mito que transmite Apolonio de Rodas en las Argonáuticas, que dice que Tetis incineró a Aquiles para eliminar todo lo que le quedaba de mortal. Entonces, esa incineración se entiende que realmente se refiere a la incineración del proceso alquímico. Luego vemos a Alejandro Magno en la parte central, porque a Alejandro Magno se le suele considerar como una figura relevante dentro de la alquimia, se le pone como alquimista en algunas tradiciones, con un dragón, un poquito más a la derecha, un dragón asesinado, porque el asesinato del dragón se entiende también como la fijación del mercurio volátil. Y a la derecha del todo, a quien vemos es a Diógenes metido en el barril. Y esto no está muy claro a qué se refiere, pero se ha entendido que puede referirse a que el padre de Diógenes acuñaba monedas de oro. Entonces, para la acuñación a la creación del oro. Otro grabado que tenemos es la rama dorada. Aquí, en este grabado sí que vemos a un señor dándole a otros dos señores una rama de oro. Y aunque contemplando el grabado uno no sabría decir quiénes son estas dos personas, si atendemos a la parábola, la segunda parábola, que es que lo acompaña, nos aclara que son Eneas y Silvio, que es esta figura que, según la tradición, a veces es hijo de Eneas, a veces es nieto, descendiente en cualquier caso de Eneas, pero va variando su condición. En el grabado décimo encontramos a Esón desmembrado, que además también nos lo dice la parábola, que es Aesón, y esto se refiere a, como decía antes, a Medea como alquimista, que a Medea le pide a Esón que lo rejuvenezca. En la alquimia se interpreta directamente que es desmembrado, ¿no? O sea, basan a un poco un extremo, y cómo Medea es capaz de recomponer las piezas de este señor desmembrado. Se refiere a las distintas partes también de la obra alquímica. Y aquí tenemos el pavo real, que como decía, cuando aparece el pavo real está automáticamente asociado con Hera. En la Edad Moderna es cuando empieza a distinguirse, cuando empezamos a encontrar ya las primeras distinciones entre la alquimia y lo que hoy llamamos química. Lo que pasa es que esto no ocurre de la noche a la mañana. Lo que vamos a encontrar durante buena parte, sobre todo del siglo XVII, es que hay un trasvase entre las dos, digamos, disciplinas y que realmente los avances que había hecho la alquimia, porque realmente la alquimia aporta muchos avances a la química, se van a tener todavía en consideración y va a haber grandes figuras que asociamos con el pensamiento científico como Newton, del que vamos a ver algo un poquito más adelante, que van a cultivar la alquimia. Pero como digo, vamos a verlo ahora dentro de unos momentos. Hay grandes figuras como en esta época como Paracelso o como el alquimista alemán Michael Mayer, del que también vamos a ver algo un poco más adelante. Y en esta época empiezan a proliferar obras alquímicas, estas son todas del siglo XVII,
con títulos mitológicos, como los Arcana Paladis, ¿no? Los arcanos de Palas, de Atenea, de Giovanni Battista Marengo, el Philum Ariadnes, el hilo de Ariadna, de Christoph Eyberhand, el Hércules Biochimicus, ¿no? Este Hércules piadoso y alquimista, ¿no? Este Biochimicus, de Pierre-Jean Fabre, el Aquiles Redivivo, de Johann Ernst Burgraff, y mi favorito, y ahora van a ver por qué, el Oedipus Chimicus, de Johann Joachim Becher, el Edipo el alquimista, que yo digo que es mi favorito porque soy muy fan de la portada de esta obra, donde vemos aquí a Edipo, de esta manera tan graciosa, sujetando un caduceo de Hermes, porque la alquimia es la ciencia hermética, frente a esta esfinge tan graciosa, este pajarito realmente. Claro, ¿qué es lo que interesa aquí del mito de Edipo? Lo que interesa es la parte en la que resuelve el acertijo de la esfinge. Lo que sigue luego quizá no interesa tanto, pero la parte en que resuelve el acertijo de la esfinge, claro, porque el acertijo de la esfinge es descifrar la obra, descifrar cómo fabricar la piedra filosofal. Y la que es probablemente una de las obras más importantes de la historia de la alquimia, también del siglo XVII, y de la que he sacado la portada de esta charla, es la que se conoce, y la que también da título a esta charla, es la que se conoce como Atalanta Fugiens, o la huida de Atalanta, la fuga de Atalanta, del alquimista, que lo he mencionado antes, el alquimista alemán Michael Mayer. Es una obra que es muy importante para la historia de la alquimia, pero no solamente. Está considerada, si no la primera, de las primeras obras multimedia de la historia. ¿Por qué? Porque lo que plantea Mayer es un epigrama, un emblema, un texto en prosa de una longitud un poquito más, un par de páginas, y además acompañar todo eso con partituras para que se acompañe de música mientras se está leyendo la obra. Entonces está considerada como una de las primeras obras multimedia de la historia. Él decide titular, bueno, él usa muchos, en estos emblemas sobre todo, usa muchos motivos mitológicos, pero decide quedarse con el mito de Atalanta y Hipómenes para darle título a su obra, porque lo que dice, y es lo que vemos en la parte inferior de la portada, es que realmente a lo que se refiere cuando Hipómenes va soltando las manzanas doradas para distraer a Atalanta y poder ganarle la carrera, las manzanas doradas son el azufre, Atalanta es el mercurio filosófico y gracias al azufre está fijando el mercurio filosófico y mezclando los dos elementos. Y por eso lo vemos a la derecha, a los dos, pues, en una actitud muy cariñosa en ese templete que estaría simbolizando el horno alquímico. Y traigo algunos ejemplos de esta obra que me han parecido especialmente relevantes. Bueno, primero, una cosa que me parece muy llamativa es que el propio Mayer, siendo el alquimista, reconoce lo difícil de entender los textos alquímicos. Dice, la diversidad de los autores en sus escritos es tal que los buscadores de la verdad casi desesperan de alcanzar el objetivo último del arte. En efecto, si los discursos alegóricos son en sí mismos difíciles de comprender y causa de numerosos errores, lo son de manera más particular allí donde los mismos términos se aplican a realidades distintas, lo que mencionaba antes, ¿no? Que de un texto a otro puede variar el significado de una alegoría, y términos diferentes a las mismas realidades. Si se quiere encontrar una solución a estas dificultades, hay que poseer un genio divino para ver la verdad que se oculta bajo las tinieblas, o desplegar un trabajo y unos gastos infinitos para discernir lo que es verdadero de lo que no lo es. Y como digo, traigo una serie de emblemas que me han parecido especialmente interesantes. Dice en este emblema y epigrama, que es el octavo, dice, hay en el mundo un ave más sublime que todas las demás, y tu única preocupación será buscar su huevo. El blando albumen rodea la yema dorada. Con prudencia golpéalo con una espada ardiente, es la costumbre. Y ahora, lo que me parece más interesante, dice, Marte debe ir en ayuda de Vulcano. ¿Quiénes son Marte y Vulcano? Pues nacerá un polluelo vencedor del hierro y el fuego. Marte y Vulcano se refieren a eso, al hierro y el fuego. Dice en el epigrama 12, ¿quieres saber por qué a menudo los poetas hablan del Helicón y de escalar su cumbre? Y una piedra, como recuerdo, ha sido colocada en sus cimas, la piedra que su padre, confundiéndola con Júpiter, devoró y vomitó. Yerras tomando estas palabras en su sentido literal, pues esta piedra de Saturno es la piedra química. Y con la piedra química y con Saturno se refiere al plomo. Para aludir al plomo normalmente hacían referencia a Saturno. Sigue y dice este es un poco anterior, dice en el 11, todos conocen a los vástagos gemelos de Latona, hijos de Júpiter según la fábula antigua.
Según otros, la tona está hecha de la luz del sol y de la luna mezcladas y tiene manchas negras en el rostro. Así pues, apréstate a blanquear a la tona. Destruye esos libros ambiguos que te perjudiquen. Bueno, ¿quién es Latona? Latona no es otra que Leto, madre de Diana y de Apolo. Cuando juntamos a Diana y Apolo, tenemos a una Latona, a una combinación química impura que hay que purificar. Por eso dice que apréstate a blanquear a la Latona, para pasar al albedo, a la fase del proceso alquímico del albedo. Este es uno de los que a mí más me gusta, es el 10º, porque dice: de esta cadena que la mantiene unida pende toda entera la máquina del mundo, que lo semejante siempre alegra a lo semejante. De este modo, únase el fuego al fuego y Mercurio a Mercurio, y que esta sea la meta de tu arte. Vulcano pone en movimiento a Hermes, pero al lado Hermes te disuelve, oh Cintia, que liberas a Apolo. Claro, aquí se está refiriendo de manera, iba a decir explícita, no, de manera explícita no es, pero se está refiriendo a los dos mercurios de los que hablaba antes, al mercurio como elemento y al mercurio sublimado o filosofal, y por eso en el emblema aparecen dos Hermes hablando entre sí. Y probablemente uno de los más interesantes, porque dice aquí, que este es el número 38, dice: los antiguos relatos hacen de Rebis un ser doble, andrógino, macho y hembra en un solo cuerpo. Es nacido en la montaña doble, hermafrodita, a quien la nutricia Venus dio nacimiento para Hermes. No le desprecies por su sexo ambiguo, este hombre-mujer un día te dará el rey. Vemos aquí a Mercurio y Afrodita también en posición cariñosa, y la parte superior un hermafrodito. Digo que es muy interesante primero porque es una figura que tiene un larguísimo recorrido en toda la tradición alquímica. Ya aparece en Zósimo de Panópolis en la antigüedad. Él se refiere a él como el Arsenócelis, el varón hembra, porque lo que hacen los alquimistas, en concreto Zósimo, es que toman el mito del andrógino platónico y lo adaptan a sus propios fines. Pero como digo, va a aparecer en toda la tradición posterior, y lo que pasa es que aquí hay una combinación de referentes mitológicos, porque se mezcla el mito del andrógino platónico con el hermafrodito ovidiano. Así aparece, por ejemplo, en esta obra del siglo XVI, de 1572, de arte química, ¿no?, sobre el arte alquímica, atribuido al intelectual renacentista Marsilio Ficino, que sabemos que realmente no es suya. Dice: pero este mercurio es todos los metales, masculino y femenino, y el maravilloso hermafrodito. Y este nombre del que hablaba Mayer, dice Rebis, pues parece que sería una contracción de bina res, la cosa, ¿no?, el ser, la criatura binaria. Como digo, ha tenido un larguísimo recorrido. Aquí lo vemos, por ejemplo, en una obra del siglo XV, que es la Aurora Consurgens, ¿no?, la aurora que surge, otra obra alquímica, que vemos aquí el varón y la hembra fusionándose en uno. Y claro, de nuevo aquí nos encontramos con que la fuente estaría, por supuesto, en el pasaje de Ovidio, del libro cuarto de las Metamorfosis, del hermafrodito, y se ha interpretado, esta autora de Boom, que la cito aquí, que incluso esta imagen que aparece referida a las Metamorfosis de Ovidio sería la inspiración de la imagen que acabamos de ver, ¿no?, que las Metamorfosis de Ovidio habrían inspirado también visualmente esta obra alquímica. Y también tenemos otro ejemplo de otro Rebis, de otro hermafrodito alquímico, en el Splendor Solis del que antes les hablaba, en este caso en el noveno grabado. Y aquí vemos cómo tenemos una figura con dos cabezas, una de hombre, otra de mujer, y que tiene una ala roja refiriéndose al azufre y otra ala blanca refiriéndose al mercurio. Y aquí traigo, bueno, para que vean que aunque solemos asociar a Newton con el pensamiento científico, empírico, pero también cultivaba, y no de manera esporádica, la alquimia. Aquí tenemos un comentario que hizo a la Tabla de Esmeralda, que es uno de los textos alquímicos más importantes que hay, y donde Newton recupera la idea de la tona. Dice: la tierra es la nodriza, la tona lavada y purificada, a quien los egipcios, con total seguridad, tuvieron por nodriza de Diana y Apolo, esto es, las tinturas blanca y roja. Y esto, aunque no lo voy a leer porque es un poco una locura, pero de su praxis vemos como dice, bueno, el caduceo, the rod, ¿no?, la vara de Mercurio que reconcilia las dos serpientes, y que su vínculo es Venus, que Venus normalmente se suele referir al cobre, los textos alquímicos, incluso llega a dibujar aquí Newton un caduceo hermético pequeñito, así muy
al lado de su texto. Bueno, y en esta época, ya en el siglo XVIII, ya en plena Ilustración, para que veamos de nuevo cómo, digamos, estas categorías que decimos, la Ilustración, todo lo racional, lo ilustrado frente al pensamiento alquímico, que es lo irracional, lo oscuro, pero sin embargo, tendencias ilustradas van a ser adoptadas por los alquimistas. En este caso, dado que la Ilustración es la gran época de las enciclopedias, los compendios y los diccionarios, un autor alquímico del siglo XVIII, probablemente uno de los más famosos, que es Antoine-Joseph Pernetti, él lo que crea es un diccionario mitohermético, que lo llama él. Pero claro, como la alquimia es la ciencia de Hermes, pues él lo que va, coge un diccionario de mitos, pero él te los va a ir interpretando siempre en clave alquímica. Y esta es la portada de la obra para que la... Ya pasando a los siglos XIX y XX, a partir de aquí es cuando la alquimia se va a interpretar como un fenómeno puramente espiritual. Ya no se refiere tanto a crear oro, sino que se refiere a una transformación personal, a sublimar el alma, a alcanzar un estado espiritual elevado. ¿Por qué? Bueno, pues por una diversidad de causas, entre otras es una respuesta al materialismo del siglo XIX. Y de aquí viene esta interpretación que a veces se hace en épocas más recientes de que la alquimia realmente se refiere a una disciplina que es espiritual o psicológica. No, esto es una interpretación muy relativamente reciente. El autor que va a hacer uso de la alquimia o de la mitología en clave alquímica por excelencia a partir del siglo XX va a ser Jung, en el marco del psicoanálisis. Tiene varias obras en las que lleva a cabo esta interpretación, pero probablemente una de las más famosas sea una que se llama Estudios sobre representaciones alquímicas. Y Jung, con su habitual, por lo menos a mí me lo parece, con su habitual barroquismo, dice, seguramente la fabricación del oro y en general la investigación de la naturaleza química fueron grandes promotores de la alquimia. Sin embargo, uno aún más importante, incluso más apasionante, parece haber sido, no se puede decir la investigación, sino más bien la experiencia de lo inconsciente. No, realmente las figuras, los motivos alquímicos se refieren a arquetipos que subyacen en el inconsciente del ser humano. Y más adelante, un poquito más adelante, en esta misma obra, dice, el tesoro proyectado que se halla en la alquimia resulta aún casi desconocido. Así como los psíquicos se nos presentan la experiencia inmediata en la materia viva y unida a ella, así Mercurius es el argentum vivum, ¿no? Este mercurio elemental, el que conocemos. La discriminación consciente realiza y significa al mismo tiempo aquella operación que separa el cuerpo del alma y que distingue el espíritu Mercurius del hidrargyrum, es decir, el mercurio filosófico, el espíritu, del mercurio elemental. Y ya para ir concluyendo, el mito, como han visto, se toma como fuente de autoridad, sobre todo con esta idea de prisca teologia, teología antigua, que impera especialmente a partir del Renacimiento, aunque ya se utiliza como antes. Los alquimistas se podría decir que tienen un canon, tienen figuras de autoridad, tienen cierta tradición, pero no tienen un dogma, lo que permite libertad de interpretaciones, lo que permite que de un texto alquímico a otro pueda bailar la interpretación de una alegoría mitológica. Lo mitológico, por tanto, y retomando un poco lo que decía Umberto Eco al principio, las palabras que he reproducido Umberto Eco al principio de la charla, corre el riesgo de convertirse en un significante vacío, pero también nos va a proporcionar interpretaciones, en algunos casos sorprendentes de la mitología, como puede ser esta Medea un poco dignificada, porque lo que interesa es que es un alquimista, que es capaz de conseguir la piedra filosofal. Un Edipo que lo que interesa no es tanto toda la parte de su madre, sino la parte de la resolución del enigma de la esfinge, o incluso interpretaciones desafiantes de género, como puede ser el rebis o el hermafrodito alquímico. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Yo me he quedado con la idea de que, no sé, no descubrirían la piedra filosofal, pero tenían mucho ingenio para pensar estos alquimistas y se lo debían de pasar a su manera bien, ¿no? Porque aburridos no estaban, desde luego. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, hacerle alguna pregunta a Carlos, que lo tenemos aquí y podemos preguntarle cualquier cuestión que nos haya surgido.
Sí. Podrías también probablemente indagar algo al respecto sobre la alquimia en los textos de Harry Potter, porque cuando hablas del huevo, etcétera, etcétera, son cosas que aparecen también recurrentemente en... Sí, sí, desde luego. Aunque eso se ha hecho, ¿eh? Eso está más o menos... o sea, muchísimas gracias por la pregunta. Eso se ha hecho y está más o menos estudiado, pero sí, desde luego es una mina de oro. Muchas gracias. Sí. ¿Se refiere a gente que... Alquimistas. Autores... No, digamos, alquimistas como tal, como lo estás narrando. Sí, lo que pasa es que por lo que controlo, en época actual se refieren más a esta interpretación psicológica de la alquimia, que es la que inaugura sobre todo Jung en el siglo XX. Entonces no es tanto ya transmutar el laboratorio, o sea, no es tanto mancharse las manos como interpretarlo en clave espiritual o psicológica. Porque en la antigüedad el encontrar el oro, ¿qué valor le daban ellos el oro? Porque el oro es otro metal. Más bien tiene más sentido lo que se expresa ahora de buscar una cosa espiritual, ¿no? Que antes, a lo mejor decir, encontrar oro, el que encontrara transformar el plomo en oro, ¿qué conseguía exactamente en ese momento para ellos? Bueno, el oro siempre ha sido muy valioso, pero también, que es lo que decía al principio, y eso se ve, por ejemplo, en Zósimo, la alquimia siempre ha tenido, aunque tiene una parte técnica, una parte puramente técnica de laboratorio, si queremos llamarlo así, también tiene una parte espiritual, y eso ya está en la antigüedad. Es decir, es como que en paralelo, a la vez que uno intenta conseguir oro, también intenta como conseguir una especie de estado espiritual iluminado, si lo queremos ver así. La alquimia es como una especie de ciencia sagrada, ¿no? Como una ciencia que es una ciencia piadosa para con Dios, por así decir. Pero sí, ya desde la antigüedad el oro se le daba bastante valor a la consecución del oro, sí. Perdón, lo poco que he oído de alquimia hablaba también de la panacea universal, que aquí queda como asociada a la piedra. Sí, según el texto y el autor al que nos acerquemos, la piedra filosofal puede ser un método para conseguir oro o puede ser una especie de elixir que puede prolongar la vida o incluso hacernos alcanzar la inmortalidad. Entonces, eso depende un poco de la época y del autor al que nos enfrentemos. Eso sería la panacea. La panacea es un remedio, sí, el elixir, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación sobre un tema tan interesante y que por lo menos para mí era muy desconocido y has conseguido hacerlo muy accesible. Yo quería preguntarte, en el uso del mito que hacen los alquimistas, al final, no sé si varía por autores, pero ¿están utilizando el mito como metáfora de sus procesos químicos, digamos, como una forma de oscurecer su conocimiento, que parece que es una cosa en la que ponen mucho empeño, etcétera, o realmente piensan que el mito esconde un conocimiento alquímico desde su origen que quizá fuese, pues como dice Jung, que estuviese en el inconsciente humano y se haya representado en el mito, o que algunos alquimistas originarios ocultasen en los mitos? O sea, ¿qué sentido dan ellos al origen de estos mitos que les parece que están representando procesos alquímicos? Muchas gracias. Pues las dos cosas. Es tanto que el mito es especialmente útil como herramienta por su carácter sagrado, como que también están velándolo, usando esto para velarlo queriendo. Me explico. Y esto se refiere a esta interpretación alegórica de las corrientes platónicas de los primeros siglos de nuestra era. Se entiende que el mito es algo divino, porque como se refiere a los dioses, es algo divino y por tanto contiene digamos, un cariz que otro tipo de alegorías no tiene. Pero además, y esto es una cosa que dice precisamente Humberto Eco en otra parte del libro de la cita que he reproducido al principio, dice que, claro, para los alquimistas revelar a todo el mundo abiertamente cómo fabricar oro es
sería como, ¿por qué los de la Coca-Cola no revelan el secreto de su fórmula magistral, ¿no? Y es que esto lo dicen muchos alquimistas, claro. No queremos revelar el secreto de cómo fabricar oro porque no queremos que lo sepa todo el mundo, solamente los elegidos, ¿no? Los que sepan identificar e interpretar correctamente estas alegorías. Entonces se mezclan realmente las dos, una voluntad de secretismo, pero se usa el mito y no otra cosa porque se considera que el mito tiene un carácter sagrado y divino. Y una pregunta más, ¿ese carácter sagrado, incluso los alquimistas de épocas mucho más tardías siguen teniendo esta idea? En el Renacimiento, o sea, en la Antigüedad sí, Edad Media y Renacimiento sí, y yo te diría que sí, que en general en todas las épocas, porque como a partir del Renacimiento se impone esta idea, que por eso la traía a colación de la prisca teología de la Antigüedad, esta teología antigua, se tiene muy en mente este carácter sagrado del mito, de que vela una verdad divina, ¿vale? Eso es lo importante, que es una verdad divina, y por tanto hay que usarlo o hay que interpretarlo. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Pues si no hay más preguntas, pues nada, yo les invito a la conferencia del próximo jueves, del día 28 de noviembre, que es ya la última del ciclo. Vendrán David Hernández de la Fuente, que es vocal de nuestra delegación, y Emilio del Río, y nos hablarán de la rabiosa actualidad del mito. Carlos, muchísimas gracias por tu conferencia. Quería también aprovechar que tenemos hoy bastante público para animaros a todos vosotros a que forméis parte de nuestra delegación de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Si no fuera por nuestros socios y por nuestras socias, pues bueno, sería imposible estar aquí ahora mismo y también sería imposible hacer otras iniciativas de difusión del mundo clásico que impulsamos desde nuestra delegación. Como sabéis, a la entrada de la sala tenemos algunos libros de otros ciclos de conferencias que podéis mirar y podéis comprar. Y por último, muchas gracias, como siempre, pues al personal del Museo de los Orígenes de San Isidro, que también sin ellos pues no podríamos estar aquí ahora todos nosotros. Muchas gracias.